Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Damon Bortnick y hoy os voy a enseñar a realizar análisis financieros a través de unos determinados estados contables, que en este caso son las pérdidas y ganancias y un balance de situación. La idea principal es que tengáis ya a vuestra disposición estas dos herramientas para automatizar completamente los cálculos y que a raíz de esos cálculos, de esos datos, podamos obtener lo que viene siendo una información sintetizada, un resumen financiero de lo que le está ocurriendo a la empresa. Para ello, he creado y he programado varias cosas a través de macros y otras expresiones matemáticas a través del Excel, en las que se automatizan todos los cálculos y en síntesis podemos observar los distintos resultados obtenidos a nivel financiero. ¿Cómo funciona la plantilla? Eso es lo importante. Al final lo más importante es que vosotros rellenéis, por un lado, las pérdidas y ganancias, que es este apartado de aquí, y el balance de situación. Veréis que una vez rellenado todo esto, automáticamente van a aparecer una serie de cuadros y van a aparecer una serie de síntesis muy interesantes que van a determinar y van a reflejar el análisis financiero de vuestra empresa. Así que, sin más rodeos y sin más dilación, vamos allá. Supongamos que nosotros ya tenemos los datos de la empresa. A 31 de diciembre nosotros tenemos tanto el balance de situación como el pérdidas y ganancias. Y necesitamos realizar un análisis financiero, económico-financiero, de lo que le está ocurriendo a la empresa. En este caso rellenaríamos nuestras pérdidas y ganancias. Supongamos que en el año n más 1 es el año anterior y el año n es el año en curso. Supongamos que nosotros empezamos en el año n más 1 y obtuvimos, pues, por ejemplo, 1.000.000 de euros en términos de cifra de negocio. Esto serían las ventas. Como podéis ver, ya ha aparecido aquí una síntesis de las pérdidas y ganancias y automáticamente podemos ver una serie de resultados, ¿no? En este caso, el importe de la cifra de negocios. Pero vais a ver cómo la magia va surgiendo a medida que vayamos introduciendo más datos. Nosotros vamos introduciendo los datos poco a poco. Imaginemos que de forma ilustrativa hemos tenido unos aprovisionamientos de 500.000, supongamos. También hemos tenido una serie de gastos de explotación. A su vez, pues los gastos de personal, que son muy importantes. Unas amortizaciones, etcétera, etcétera. Esto en función de los datos que vosotros tengáis, ¿eh? Por supuesto. Vamos a poner aquí más datos. Vale. Perfecto. De momento vamos a dejarlo así. Vosotros, en función de vuestros resultados, introduciréis lo que creáis oportuno. Más o menos esta plantilla es igual en el caso del marco legal español, a nivel de contabilidad, este sería el pérdidas y ganancias normal. Como veis, ya hemos introducido el año menos 1, que eso sería el año anterior. Y ahora supongamos que tenemos nuestro segundo año, pues hemos doblado, por ejemplo, la cifra de negocios. Yo aquí voy a poner unos datos ficticios, pero la idea es que podamos observar cómo se va dinamizando, cómo se va sistematizando todos estos cálculos. Eso es lo interesante de todo esto. Vamos allá. Ingresos, 6.000, 60.000, 30.000. Insisto, estos son datos meramente ficticios, con lo cual es simplemente para que veamos cómo funciona. Bien. Perfecto, y en consecuencia vamos allá. Perfecto. Vamos a hacerlo un poco más real. Vamos a hacerlo un poquito más real para que esto tenga un sentido de ser. Exceso de provisiones. Vale. Perfecto. Como podéis ver,
yo solo introduzco, digamos, la base de datos, porque los cálculos todos se automatizan. En este caso se ha automatizado nuestro resultado de explotación, nuestro resultado financiero y el resultado del ejercicio. En este caso damos por supuesto que el impuesto de sociedades es del 25%, pero estos cálculos sí que los podéis cambiar, porque ya sabéis que, por ejemplo, es una empresa de reciente constitución, normalmente los 2 primeros años tributan por el 15%, pero para simplificar hemos supuesto que es el 25%. Bien, lo interesante de todo esto, si os fijáis, es que una vez hemos introducido estos datos, automáticamente nos aparece una síntesis de nuestras pérdidas y ganancias. Esta síntesis está arraigada propiamente a este cuadro de aquí. ¿Qué nos interesa de este cuadro? Pues que el cuadro se puede modular en función de nuestra conveniencia. En este caso nosotros aquí hemos querido que en el gráfico aparezca el importe de la cifra de negocios, un resultado de explotación y un resultado del ejercicio, para ver de forma ágil lo que le está ocurriendo a la empresa. Y en este gráfico pues lo podemos ver muy fácilmente, ¿no? Vemos que en el año en curso hemos tenido una cifra de negocios de 2 millones y en cambio en el año anterior hemos tenido 1 millón. Y con respecto al resultado de explotación, hemos tenido 743.000 en resultado de explotación, mientras que en el año anterior hemos tenido 90.000. Y aquí se puede observar, digamos, la evolución de lo que le está ocurriendo a la empresa. Pero si tú me dices, Damon, yo necesito que me aparezca, en vez del importe de la cifra de negocios, quiero ver propiamente otro resultado. No pasa nada, lo podemos cambiar perfectamente. Si queremos ver, por ejemplo, los ingresos financieros, pues estos serían los ingresos financieros de la sociedad con respecto a los 2 últimos años. En el caso del año en curso son 60.000, efectivamente, y en el caso del año anterior pues son 500, tal y como lo indica en las pérdidas y ganancias. Esto es muy interesante porque podemos modular los datos en función de nuestra conveniencia y podemos realizar diferentes observaciones. Y aquí, como podéis ver, dice, permite escoger 3 partidas para modular el balance de pérdidas y ganancias a tu libre albedrío. He querido que fuera así porque, en definitiva, nos interesan distintos indicadores y considero que podemos realizar diferentes análisis en base a estos indicadores. Bien, ahora que ya hemos introducido los datos y hemos podido ver esta sincronización, tenemos que realizar también el balance de situación, que esto es muy importante. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Vamos a poner unos datos ficticios. Como siempre, solo rellenamos la base de datos porque los cálculos ya nos vienen dados y vamos a observar el cálculo de las automatizaciones de la sincronía. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos 1000, aquí tenemos 60.000. No hace falta, no quiero tampoco excederme demasiado en todo esto, así que voy a poner unos datos rápidamente y así ya lo tendremos hecho. Vale. Y... Vale. Bien. Total del activo no se ve porque se tiene que hacer más grande, no pasa nada, lo hacemos más grande. Y aquí tendríamos el capital. Imaginemos que es una sociedad anónima porque se tendría que constituir por 60.000 euros. Aquí permanece lo mismo. Como siempre, yo pongo datos al azar, vosotros en función de vuestros resultados. Al final lo que queremos es obtener un análisis de la situación financiera y económica de la empresa. Vale. Perfecto. Bien, sigamos. ¿Qué es lo que tenemos a día de hoy? Vale. Ahora os iré explicando poco a poco cómo funciona este Excel porque considero que es una muy buena plantilla porque realmente os está otorgando unos datos, una información financiera, unos reports, podríamos decir, de forma automática y considero que va muy útil a la hora de presentar, por ejemplo, un informe a vuestros gerentes o a la junta directiva, a vuestros comerciales para ver la evolución de la empresa
y en consecuencia estos facilitan muchísimo las cosas. Entonces, vale, vamos allá. Vale. Sí que es cierto que esto, si me permitís, voy a tener que desbloquearlo porque si no, no me permite hacerlo más grande. Vale, vamos a hacer un poco más grande que se vea bien. Vale, perfecto. Vale, una cosa curiosa que también os he introducido es que, bueno, aquí tenéis unas alertas conforme os descuadra activo igual a patrimonio neto más pasivo, que es la famosa ecuación contable. Entonces, es simplemente una alerta que ya va bien para decir, ah, ostras, hay alguna partida que no me está cuadrando, ¿no? Entonces, vale. ¿Veis? Aquí no me deja continuar porque he bloqueado esta parte. Vale. Perfecto. Como digo, yo estoy introduciendo datos al azar, pero la idea es que tengamos posteriormente un informe financiero de lo que le está ocurriendo a la empresa. En este caso, 1.020.000. Permitidme. Vale, nos quedan por aquí, me parece que unos 10.000. Efectivamente, ya nos ha cuadrado. Y en el caso de esta diferencia, aquí hay 400.000. Vale, perfecto. Como aquí hay 730.000 y aquí hay 400.000, la diferencia es de 330.000, que lo pondremos, por ejemplo, aquí. Vale, ya tendríamos también cuadrado el balance de situación. A partir de aquí ya no hay nada más que hacer, en realidad. Es decir, la base fundamental es que nosotros introduzcamos las cifras en las pérdidas y ganancias, que ya nos dará una síntesis, un pequeño y un breve resumen de lo que ocurre, y lo podemos modular a nuestro libre albedrío. Y lo mismo va a ocurrir en el balance de situación. Ahora que ya tenemos introducidos todos estos datos, en esta sección ocurre algo similar. Al final, aquí tenemos dos gráficos, el primero es el año en curso y luego es el año anterior, y lo que se pretende es lo mismo. Yo quiero saber, perdonad, voy a desproteger la celda. Yo quiero saber, en este caso, el total de mi activo en el año en curso. En este caso es 1.020.000, ¿cierto? Lo corroboramos, así es. Y en el otro caso son 730.000. Pues aquí yo podría seleccionar y decir, es que me interesa saber más bien, en vez del activo, quiero saber, por ejemplo, mi tesorería, supongamos. Vale, pues buscaría efectivo y otros activos líquidos y obviamente el gráfico me cambia. Y me está diciendo que mi efectivo es del 46% con respecto a la totalidad de mis activos y en el año anterior fue del 44%. En este caso yo he puesto seleccionar activo, porque nos interesa saber todas las partidas del activo. Si quisiéramos saber las del patrimonio neto, podría decir la totalidad del patrimonio o simplemente decir, no, quiero saber cómo está mi capital. Bien, el capital, pues en este caso es del 4% y en el caso del año anterior fue del 5%. Fantástico. Si yo quisiera saber, pues, reservas, en términos de reservas no tenemos absolutamente nada. Como vemos aquí, en cuanto a reservas no tenemos absolutamente nada, por lo tanto no nos indica nada. Pero podríamos ir jugando con nuestras ratios, en este caso no, las partidas contables del patrimonio. Y con el pasivo ocurre exactamente lo mismo. Una forma, de hecho, de ver muy rápidamente lo que ocurre a la empresa es, de ahí a que yo siempre seleccione normalmente los activos corrientes y los pasivos corrientes. ¿Por qué digo esto? Ahora lo vais a entender muy rápidamente. Porque si yo selecciono el activo corriente y el pasivo corriente, es un gran indicador
de que mi empresa posiblemente vaya bien a corto plazo, porque lo que me está diciendo es que con la totalidad de mis activos corrientes pueda afrontar la totalidad de mis pasivos corrientes. A corto plazo, por supuesto. Eso quiere decir que normalmente el margen de maniobra es bueno. Eso se le denomina como fondo de maniobra. En este caso, como el activo corriente es superior al pasivo corriente, significa que yo puedo afrontar mis deudas a corto plazo. Lo mismo ocurriría aquí, ¿vale? Entonces es un indicador de tranquilidad, de estabilidad, de solvencia y de liquidez. Ahora bien, si nosotros nos vamos un poco más hacia abajo, también es interesante observar estas alertas fundamentales que he creado. Lo que he querido crear es básicamente de forma automática que una vez yo introduzca todos esos datos, me dé una serie de alertas para todos estos indicadores de aquí. Por ejemplo, el que os he hablado anteriormente, la situación del fondo de maniobra. El fondo de maniobra es estable en este caso, porque vemos que los activos corrientes son superiores a los pasivos corrientes. ¿Qué ocurre? Imaginaros por un momento que yo aquí en mis activos corrientes voy a quitar estas cifras de aquí, voy a aminorar mi activo corriente y ahora mi activo corriente, en este caso lo ha igualado, vamos a suponer que aquí son 700.000. Y aquí son... Mira, aquí ya está. Como vemos, mis activos corrientes son inferiores a mis pasivos corrientes. Ostras, parece que ha cambiado la alerta fundamental de la situación del fondo de maniobra. Nos está diciendo que alerta problemas de solvencia. Esto es un indicador simplificado, pero muy sencillo, que nos está diciendo que nuestra empresa está en alerta por problemas de solvencia. Entonces ya podemos empezar a decir, vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué tenemos más deudas a corto plazo que activos a corto plazo? Y en ese sentido empezamos a tomar decisiones financieras. Y lo mismo ocurre en la situación patrimonial. Hay riesgo de descapitalización. ¿Por qué ocurre esto? Pues básicamente porque nuestras deudas posiblemente son bastante más superiores a nuestro patrimonio, porque nuestro patrimonio está descapitalizándose, porque hay pérdidas. En consecuencia nos da esta alerta. Y aquí abajo podemos ver el fondo de maniobra también. Como vemos está en negativo, ambos están en negativo. Y nos da una clara situación de que la cosa va bastante mal. Creo que esto puede llegar a ayudarnos muchísimo en nuestra toma de decisiones y para realizar nuestros reports, porque de forma muy, muy versátil podemos ver todos estos datos, con solo introduciendo las cifras en el balance de situación. Ahora, si pasamos a la síntesis resumen, aquí podemos observar todo lo que le está ocurriendo a la empresa en términos sintetizados. Tenemos lo mismo, las pérdidas y ganancias, es algo muy similar a lo que hemos visto aquí, pero nos está ofreciendo, digamos, un cuadro mucho más sencillo de analizar, de interpretar. Y aquí podemos ver pues, perfectamente lo que le está ocurriendo a la empresa en términos de cifra de negocios, que en este caso vemos que es de 2 millones en el año en curso y 1 millón del año anterior, etcétera, etcétera. Es una forma muy sencilla de observar la situación financiera de la sociedad. Y otra cosa que me gusta muchísimo y que creo que os va a servir de gran ayuda son propiamente las ratios financieras, que seguro que la habéis estudiado alguna vez. Y esto es una forma sencilla y sintetizada de analizar la empresa a través de unos cálculos. Aquí tenéis un cuadro resumen de lo que le ocurre a la empresa. También tenéis una ilustración de cómo se calculan las ratios. Por ejemplo, vamos a hacer una ratio sencilla. Vamos a hacer la de la solvencia. La ratio de solvencia es el activo corriente partiendo entre pasivo y corriente. Y nos dice que el valor óptimo se encuentra entre 1,1 y 2 aproximadamente en términos de baremos. Vale, y nos está dando un valor de 0,88, es decir, inferior a los valores óptimos recomendados. Hay problemas de solvencia. Pues aquí,
si seleccionáramos la ratio que nosotros quisiéramos, en este caso el de solvencia, observaríamos directamente que nos da esta observación, problemas de solvencia, tanto para el año 1 como para el año 2. Y de hecho aquí tenemos perfectamente ilustradas y graficadas nuestras ratios, es decir, en este caso, como indica aquí, la evolución de las ratios. Creo que es muy interesante porque podemos ir jugando con las ratios que necesitamos, como por ejemplo el de garantía, que esta es una ratio muy interesante, que es la totalidad de los activos partido entre la totalidad de los pasivos. Y nos dice que si la ratio es inferior a 1 o 1,5, la empresa está con un riesgo increíble de quiebra. Porque quiere decir que con la totalidad de sus activos no es capaz de resolver todos los pasivos, tanto a corto como a largo plazo. Entonces, se produce este riesgo de quiebra, tal y como indica aquí. Si nosotros quisiéramos mejorar la situación de la empresa, en este caso vamos a hacer ficticiamente que cambie la cosa, aumentando, por ejemplo, aquí algunos datos. Esto os lo imputo para que más o menos veáis cómo se produce el cambio. Ahora, parece que la ratio de solvencia es buena, porque a corto plazo sí que es cierto que, si podéis observar, a corto plazo los activos corrientes son superiores a los pasivos corrientes, pero sin embargo la totalidad de los activos no son superiores a la totalidad de los pasivos. Pero si nosotros hiciéramos que nuestros pasivos, o sea, nuestros activos fueran totalmente superiores a la totalidad de los pasivos, ahora sí que vamos a ver que la empresa está con finanzas óptimas, porque la totalidad de sus activos es superior a la totalidad de sus pasivos, que es lo que indica aquí, básicamente. Capacidad de los activos para hacer frente a las deudas contraídas. Las deudas contraídas totales, tanto a corto como a largo plazo. Y aquí tendríamos lo que hemos comentado anteriormente, el cuadro resumen de la evolución de las ratios financieras. Como podéis ver, al final lo único que tenéis que hacer es introducir unos datos en balance de situación y pérdidas y ganancias y tenéis todos estos resultados automatizados completamente. De hecho, una vez introducidos estos datos y teniendo todo esto, jugando y modulando con vuestras ratios en función de vuestra conveniencia, podríais extrapolar toda esta información a un Word y realizar, por ejemplo, un report o un informe financiero a los respectivos directivos para que vean cómo se encuentra la situación financiera de la empresa, de una forma sencilla. También os he dejado otro apartado que considero que es interesante a modo de resumen, y es el que os he comentado en el anterior vídeo, pero lo he mejorado un poco, y es sencillamente los préstamos. Es decir, nosotros tenemos un préstamo y queremos calcularlo y observar propiamente cuáles son los impactos financieros o los costes financieros de los mismos. Y aquí, introduciendo los datos, lo podéis ver perfectamente. Si queréis que vuestro préstamo sea de 400.000 euros, pues cambiarían los resultados, obviamente, y entonces cambiarían también los intereses. Esto es en función de vuestros intereses, como lo veáis vosotros mejor. Obviamente yo aquí he diseñado 10 periodos. 10 periodos es 5 por 2, esto es el equivalente a básicamente es a 2 años. Entonces lo podéis cambiar si queréis, no hay problema. Pero bueno, os he dejado aquí un cuadro ilustrativo donde podéis también realizar vuestros cálculos. Este cuadro es lo que comentaba en el vídeo anterior. Es a coste amortizado y lo utilizan sobre todo los contables porque lo exigen en el Plan General de Contabilidad, la norma de valoración número 9, para hacerlo a coste amortizado en base a la TIR, que como ya sabéis, no es lo mismo TIR que el tipo de interés mensual. Nunca coinciden porque cuando hay comisiones de por medio en la formalización de un préstamo,
La entidad financiera no lo tiene en cuenta en la tabla de amortización, pero nosotros sí que lo tenemos que tener en cuenta. Lo que pasa es que nosotros lo distribuimos en el tiempo. En este caso son estos 2.800 euros que hemos distribuido en el tiempo. Que si queréis hacer un repaso de los cuadros financieros a la hora de realizar este tipo de préstamos, lo podéis hacer en mi vídeo anterior. Y por último tenemos lo que es el umbral de rentabilidad. Esto es algo que yo he diseñado de una forma muy sencilla, porque esto es más bien contabilidad de costes, pero si tenéis un producto y conocéis vuestros costes fijos y vuestros costes variables de venta y demás, una forma muy sencilla de calcular un umbral de rentabilidad es a través de esta tabla. Por si algunos no lo sabéis, el umbral de rentabilidad es básicamente lo que nos dice es cuántas unidades debo yo producir para empezar a generar beneficios o tapar todos mis costes y que mi beneficio sea cero. En este caso, si os fijáis, yo tengo unos costes de 2.500 euros al mes, supongamos, el precio de venta de mi producto es de 25 y el coste variable es de 15. Pues, calculando estos datos, me está diciendo que mi umbral de rentabilidad es de 250 unidades. Por lo tanto, yo tengo que cubrir produciendo 250 unidades para tapar todos mis costes. Y esta gráfica lo refleja perfectamente. A partir de las 250 unidades, yo empezaré a producir beneficio. O mi beneficio será igual a cero. Y este eje de coordenadas se corta entre los 6.250, que es básicamente los ingresos totales. Tengo que hacer 6.250 ingresos totales para también a su vez tapar todos mis costes fijos y variables. Si quisierais cambiar esto, porque vuestros costes fijos son distintos, supongamos que son de 5.000, os fijáis que todo esto cambia y a su vez nos está diciendo que el umbral de rentabilidad en vez de ser de 250 ahora es de 500. Por lo tanto, yo tendré que producir 500 unidades para empezar a generar beneficios. Y obviamente mi eje de ordenadas cambia completamente. Lo mismo, si yo lo pongo en 3.000, cambia completamente. Y ya lo tenéis bien diseñado aquí. No hace falta mucho romperse la cabeza en ese aspecto y de esta forma tendríais los cálculos de forma automatizada. Bien, yo creo que por hoy es todo. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle like, suscribiros a mi canal y si queréis esta plantilla que he diseñado yo propiamente, podéis enviarme un correo a dimonbortnik@gmail.com. De todos modos, os lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que podáis verlo mejor y podéis mandarme un mensaje a través de este canal y a partir de aquí yo os respondo. Espero que os haya gustado este vídeo y hasta la próxima. Un saludo.